Y habíamos hablado en esa clase acerca de cómo funcionaban los mensajes. Ya habíamos hablado también acerca de los receptores. Básicamente los receptores eran proteínas. Vimos que eran principalmente proteínas integrales, ¿verdad? Que atravesaban el lado externo e interno de la membrana. Y luego vimos también que las moléculas señales, hormonas, por ejemplo, el mejor ejemplo de una molécula señal, recorrían grandes distancias, pero más importante que la distancia era que se unían a receptores específicos. E incluso, como vamos a ver en esta clase, el mismo mensaje con el mismo receptor puede provocar distintas respuestas dependiendo de las distintas células. Y vamos a ver el caso de la adrenalina, que era algo que había quedado pendiente. ¿Ya? Y el otro que vimos este esquema súper simple, que era, ahí estamos viendo una proteína integral, ¿verdad? O intrínseca, que se unía a un receptor y provocaba una respuesta. Y vimos que esta era la parte sencilla, ¿ya? Y luego vimos la parte ya más específica, cuando estudiamos los tipos de transducción, es decir, cómo o cuál era la respuesta a ese mensaje por parte del receptor, qué provocaba, ¿ya? Y hablamos que la transducción de señales en un español más simple quizás, podría ser una interpretación de señales, ¿ya? Una transducción de señales equivale a decir una interpretación de señal, ¿ya? Yo leo el mensaje y lo interpreto, puedo incluso dar una respuesta. Y vimos que dentro de esos mecanismos de respuesta teníamos los receptores canales iónicos, que cuando se unía la molécula señal a un receptor, simplemente un canal se abría o se cerraba, ¿ya? También vimos los receptores asociados a proteínas que hidrolizar es separar con agua, ¿verdad? GTP, y aquí era donde vimos la proteína G, ¿ya? Y ahí lo vamos a retomar hoy en profundidad, pero por ahora simplemente los vamos a nombrar. Y por último, los receptores, ¿verdad? Que cuando se unía el receptor a la molécula señal, se le iba agregando fósforo o se le iba quitando fósforo a las proteínas, ¿ya? Y eso iba provocando un tipo de respuesta. Eso fue lo que vimos en la última clase, abuelo, así una pincelada. Está la clase grabada. Y hoy vamos a la clase nueva que nos corresponde, pero por ahí escuché el sonido del chat. Sí, eso lo vimos, me dice la Carla Hermosilla, y sí le dice la Catalina Navia. Sí, Carla Hermosilla, refuerzo que lo vimos. Ya está incluso la clase grabada, por si gusta verlo. ¿Ya? Tuvieron muy buenas las vacaciones, Carla Hermosilla, parece. Ya, se fue al pic en las vacaciones. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a ver la clase número 5, a pesar de que son más de 5 clases, pero para darle un orden, esta sería la clase número 5. Ahí está el objetivo. Comparar los mecanismos de acción que utilizan las moléculas señales. En este caso vamos a tratar eh, como moléculas señal a las hormonas, que sería quizá el grupo más importante, bueno, es el grupo más importante, al actuar sobre receptores de superficie e intracelulares. Entonces nosotros ya vimos cuál era la respuesta, ¿verdad? De un receptor a esa molécula señal. Ahora vamos a ver cómo otra clasificación u otro tipo de respuesta, pero esta vez no solamente cuando se une la hormona a su receptor, sino cuando el receptor está en la superficie, cómo es la respuesta en cuanto a la diferencia a que este receptor ahora esté en el núcleo, dentro de la célula, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. De hecho, estuve viendo una clase de medicina de bioquímica, eh, así como para comparar, y saben que no es tan distinto a lo que hemos visto, es bastante similar. Así que, bien por ustedes, bien por mí también. Ya. Entonces, comparar los mecanismos de acción que utilizan las moléculas señales, hormonas, al actuar sobre receptores de superficie e intracelulares, ¿ya? Entonces, voy a ir cambiando, pero le voy a dar unos 2 segunditos más para que, bueno, puedan ver mi corte de pelo nuevo y además puedan ver el objetivo de la clase, lo que más les llame la atención, ¿ya? Cabe destacar que este corte de pelo me lo hice yo. Me compré una máquina de rasurar y me lo... ¡Oh, qué chistosa! Qué estupendo el corte de pelo. Full HD 4K. Ya, entonces, y además me hice 2 cortes de pelo en uno, pero ya no voy a presumir más. Voy a seguir con la clase. Comparar los mecanismos de acción que utilizan las moléculas señales, hormonas, al actuar sobre receptores de superficie e intracelulares. Déjame ver si se está grabando la clase bien. Si no, la Antonella me va a matar. Y ahí sí.
Ya, vamos a continuar entonces y vamos a decir un hincapié, que ya lo hemos nombrado, lo hemos dejado claro en clases anteriores, y hace relación con que los receptores para las hormonas, o moléculas señales, o mensajeros químicos, ¿verdad? Se encuentran siempre en dos ubicaciones, ¿ya? No hay más. Una es que se encuentra el receptor en la membrana plasmática, que en ese caso el receptor sería de superficie, ¿verdad? Porque está en la superficie, está en la membrana. Sería como la piel para nosotros, como que si a usted le cae gelatina en su piel, ahí está el receptor en la célula. Lo mismo, ¿ya? Con la misma analogía. O que el receptor se encuentre dentro de la célula. Y dentro de la célula puede estar o en el citoplasma o puede estar en el núcleo, ¿ya? Pero habitualmente, o en muchos casos, siempre lo importante es que ese receptor con esa hormona, de una u otra manera va a llegar al núcleo, habitualmente, ¿ya? Eso. Y recordar que cuando nosotros hablamos o mencionamos acerca o mencionamos el concepto de célula blanco, es básicamente la célula que va a recibir esa hormona o esa molécula señal, ¿ya? Una célula blanco es como el mismo blanco cuando ustedes iban a la... Cuando, ¿se acuerdan cuando podíamos salir a la calle? ¿Qué tiempos aquellos? Ya lo mismo. Cuando iban, por ejemplo, al... o estaban en la ramada, bueno, aparte de que habían hartas personas con grado alcohólico importante en la sangre, ustedes habían unos juegos donde estaban con estos tiros al blanco, ¿verdad? Y tenían con números 10, 20, 30, qué sé yo, y ustedes tenían que apuntarle con unos rifles que estaban súper adulterados para que no le acertaran. Ya, pues eso es blanco, ya, es como el objetivo. Entonces vamos a continuar, ya que esto no era nada del otro mundo, y vamos a continuar con este sería como nuestro número uno en romano, que lo iba a anotar y después se me olvidó, número uno. Y vamos a ver los primeros tipos de receptores, ¿ya? Y vamos a decir que todo lo que yo diga para hormonas, como general, es lo mismo o yo lo puedo extrapolar también o utilizar también para moléculas señales, ¿ya? Solamente que como las moléculas señales son tan diversas en realidad, yo tomé como al principal grupo, al que más se ha estudiado y al que realmente es más diverso y más grande, ya en todo sentido. Entonces, molécula señal igual hormonas. Las hormonas peptídicas y las hormonas derivadas de los aminoácidos casi siempre se unen a los receptores de, en la superficie de la célula blanco. ¿Ya? Entonces todo lo que sea una molécula señal que sea derivado de aminoácidos o derivado de proteínas, ¿verdad? Aminoácido es un monómero, un ladrillo, y proteína ya es como el muro de ladrillo, ¿ya? Pero sea el muro de ladrillo o sea el ladrillo, yo le puedo cambiar algunas cosas desde el punto de vista químico, bioquímico, y lo transformo en otra cosa que no necesariamente es una proteína, ¿ya? Pueden ser, o péptidos pueden ser, ¿ya? Que son como poco aminoácidos, 10 aminoácidos que se han juntado, un péptido, algo chiquitito, que actúe como molécula señal. También tenemos la insulina, glucagón, que son hormonas proteicas, ¿verdad? Y que caen dentro de esta categoría, ¿ya? Dicho de otra manera, y lo voy a colocar con un color negro, podemos decir que, vamos a colocar acá la primera aclaración, que si algo es hidrosoluble, hidrosoluble, significa que, y acá le voy a colocar una X, liposoluble. ¿Qué significa eso? Que si una molécula es hidrosoluble, habitualmente no va a ser liposoluble, ¿ya? Por ejemplo, si el mismo ejemplo que estamos viendo, las hormonas que son peptídicas o que derivan de aminoácidos son habitual hidrosolubles, son polares, ¿ya? Por lo tanto, no se van a disolver en los lípidos y por eso no pueden atravesar la membrana porque la membrana es prácticamente lípido, ¿verdad? Fosfolípidos. ¿Ya? Entonces, tener clara esa acotación o esa observación. Y por lo tanto, tanto las hormonas peptídicas como las derivadas de los aminoácidos son justamente hidrosolubles. Y por lo tanto, no son liposolubles y no van a poder atravesar la membrana. ¿Ya? Eso. Entonces vamos a estudiar este primer grupo,
que no puede atravesar la membrana, y como no puede atravesar la membrana, su unión a receptores va a estar en la superficie, ¿ya? Entonces, para este punto, lo voy a dejar acá, vamos a ver en orden cronológico. Y después todos estos puntos los vamos a ver en en un cuadro comparativo al final, ¿ya? Primero, decir que la mayoría de estas hormonas se unen a los receptores que están ubicados en la superficie de la membrana plasmática de la célula blanco, ¿ya? Y ese va a ser nuestro número uno, nuestro primer paso. Importante que lo tengan clarito para que después lo puedan visualizar y comprender en una imagen y también en un video, ¿ya? El punto 2 sería que la unión de la hormona y el receptor activa una enzima que sintetiza una molécula, conocida como segundo mensajero dentro de la célula. Y ese sería el paso número 2. Entonces, paso número 1, se une al receptor ubicado en la membrana. Paso número 2, la unión hormona-receptor va a activar a un segundo mensajero, ¿ya? Que de hecho fue lo que vimos en la clase anterior cuando vimos la proteína G, ¿ya? Ya, entonces, tercer punto. Un segundo mensajero común es la adenosin monofosfato cíclico, que también lo vimos de hecho la clase pasada, que era el AMP cíclico o AMPC, que es un nucleótido, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos el ADN, veíamos la guanina, la citosina, veíamos que estaban unidas a un azúcar y a un grupo fosfato. Ya básicamente es muy similar la estructura, también es un nucleótido. Y este nucleótido va a regular muchas actividades celulares, ¿ya? Y acá fue para recordar cuando yo tomé como el ejemplo de una alumna que, por ejemplo, le escribía una carta a un artista o a un cantante de WhatsApp, ¿verdad? Perdón, un cantante de WhatsApp, un cantante de K-pop. Y luego este cantante de K-pop le reenviaba esta información a sus compañeros para reírse de esa carta, pero lo enviaba ya no le mostraba la misma carta, sino que le mostraba el contenido de esa carta, le sacaba una foto o lo escribía él mismo por WhatsApp a sus colegas. Y ese mensaje escrito ahora por WhatsApp sería el segundo mensajero, que transmite la misma función del primer mensaje, pero lo transforma, ya que no puede atravesar la membrana o no puede pasar de Chile a Corea, especialmente ahora, ¿ya? Y el último punto, el segundo mensajero transfiere la señal del primer mensajero, en este caso la hormona que no pudo atravesar la membrana, a otras moléculas dentro de la célula, activando a menudo enzimas intracelulares específicas, que después inician una cadena de reacciones bioquímicas. Eso que suena tan complejo, en el fondo es cuando nosotros vimos la función que realizaba la proteína G, ¿ya? Y vimos que, de hecho lo vamos a ver en video a continuación, ¿no? Justamente a continuación, y vamos a ir recordando básicamente qué o en qué consistían esas reacciones bioquímicas. Entonces le voy a dar unos 1, 2, 3, unos 3 segunditos más por cada punto, ¿verdad? Unos 12, 15 segundos para, o un poquito más, para que terminen de anotar algún punto de esto. Y después vamos a aplicar estos mismos puntos a algo visual. Denme un segundo que escuché un sonido como que alguien me está pidiendo permiso para ingresar. Ah, adelante Gonzalo Betancourt. Solamente llegó 50 minutos tarde, algo poco, pero se entiende. Yo sé que está ansioso, está estresado, no hay problema. Lo aceptamos y abrazamos dentro de la manada. Pase, por favor. Adelante. También como un dato interesante, pero decidí no incluirlo acá ya para no como bombardearlo con tanta información que no es la idea. Le voy a dar solamente el que le interese leer cuál es la relación entre los anabólicos y la materia que estamos viendo ahora. Por si alguien consume anabólico, para que los deje y vea por qué es negativo, ¿ya? Y entendiendo cómo actúan, ver por qué es negativo. Patricio. Ya, entonces, supongo que ya estamos bien. Con estos 4 puntos vamos a continuar. Y acá vamos a retomar los puntos que aparecen eh, previamente, ¿ya? Para eso voy a adelantarlo un poquito. Y ya, lo mismo que estábamos diciendo antes.
voy a bajarle eso sí el volumen, ahí sí, decir que un receptor es específico para un mensajero, ¿verdad? Si acá hay distintos tipos de moléculas, señales u hormonas, sabemos que solamente debería servir el, según yo, el cuadrado, porque el cuadrado va a encajar con esa forma del receptor que es como Y, ¿verdad? Sorry, ahora sí. Acá habíamos quedado aquí, acá, ya. Y como respuesta era lo que habíamos visto antes, ¿verdad? Se abrían los canales, había una respuesta celular. Vimos que ahí la roja intentó, pero no cayó. Y vemos ahí que el azul cae con ese receptor. ¿Ya? Y aquí ya empezamos a ver un modelo. Y este es un modelo simplemente esquemático, donde me están diciendo que la bolita amarilla, que aparece aquí, ¿verdad? Eh, flecha roja, acá. Acá está la molécula señal, se une al receptor, que es esa proteína verde, que es una proteína integral o intrínseca. Y en este caso se va a abrir el canal y va a pasar. Que esa es una forma. Y la otra forma era que viene un primer mensajero, que es este mensajero o esta hormona roja, que se une a esta proteína, que es de color celeste, ¿verdad? Pero se ve de inmediato que ya su transducción o su forma de responder ya no va a ser abriendo o cerrando un canal, ¿verdad? Porque de hecho es una proteína sólida, no tiene un espacio entre ellas. Y aquí es cuando participa el segundo mensajero que vendría siendo el AMPC cíclico, o el AMP, perdón, AMPC o AMP cíclico, ¿verdad? Entonces vamos a ir siguiendo la secuencia, vamos a continuar. Le vamos a pegar un zoom, sí. Y que en este caso el segundo mensajero, que es el AMPC, va activando a otras enzimas, ¿ya? Para que hagan una determinada función. Puede ser que la célula crezca, muera, almacene glucosa, degrade el glucógeno para aumentar los niveles de glucosa en sangre, todo puede variar, ¿ya? Y aquí ya empezamos a ver un modelo real. Se supone que esto que está aquí es una proteína G, ¿verdad? Lo que está acá es una proteína. O sea, perdón, es un receptor que está ahí, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Entonces viene la molécula señal, que viene a ser como ese rombo celeste, o una hormona, como ustedes quieran. Y aquí abajito justamente está la molécula señal, ¿ya? Perdón, la proteína G. Todo esto es la proteína G, ya todo lo que está encerrado en ese rectángulo blanco. Y todo esto es el receptor. Y este que está aquí es la molécula señal o la hormona, ¿ya? Entonces la molécula señal u hormona se va a unir al receptor. Que le vamos a dar un zoom para que se apure un poquito. O sea, un... Ahí sí, por ahí va. Ahí sí, ya. Acelera un poquito la reproducción. Va la molécula señal o hormona, se une al receptor. Y vemos que el receptor no atraviesa la membrana, se queda ahí, ¿ya? Por lo tanto, yo sé entonces que esa hormona va a ser una hormona o una molécula señal que deriva de péptidos o de aminoácidos y que va a ser hidrosoluble, pero no liposoluble, ¿ya? Y eso va a provocar como un efecto dominó que va a activar esta hormona que está aquí abajito. Y nosotros decíamos que la proteína G era como un cañón, como de los barcos piratas, ¿ya? Que cuando está apagado o inactivada la proteína G, cuando a uno llega una hormona, lo que se encuentra es una GDP, ¿ya? Que también es un nucleótido, el GDP, ¿ya? El que está aquí. Y eso equivalía como que la mecha del cañón estaba apagada, aún no estaba prendida, ¿ya? Pero cuando llega la molécula señal se enciende con un fósforo y eso significa que se le agrega un grupo fosfato. Y de guanosin difosfato, que también lo vimos, queda en guanosin trifosfato, porque yo le acabo de agregar un fosfato y enciendo la mecha. Y cuando enciendo la mecha, el cañón va a explotar. Y vimos también la parte alfa, beta, gamma. Alfa sería lo azul, beta lo verde, gamma lo amarillo. Y se disparaba los beta y lo gamma, que era como una bola de cañón. Y eso llegaba a unas enzimas, que era lo que justamente decía en el texto anterior. El último punto decía que se activaban unas enzimas. Y en este caso eran las adenilato ciclasas o adenil ciclasas, ¿ya? Que transformaban el AMP en AMP cíclico. Y también hablamos un poquito más de eso, qué significaba. Pero por ahora no lo vamos a recordar nuevamente para no irnos tanto por ese camino. Y eso iba provocando que la adenil ciclasa fuera aumentando cada vez más el AMPC. Y este AMPC
iba a provocar distintas reacciones. Podía hacer que la enzimas se le agregara fosfato, o que se activaran otras enzimas, o que se fagocitara algo. Todo depende de las células, como lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y ahí se iba activando y bueno, por ahora lo vamos a ver, pero en la otra clase el ejemplo del ojo. Y para que quede más claro aún, aquí le dejé lo mismo, pero en una secuencia con imágenes, de acuerdo al texto que ustedes fueron anotando, que en realidad era poco. Aquí, por ejemplo, viene la hormona, ¿ya? Está la hormona en color verde, ¿verdad? Aquí la misma hormona se unió a un receptor. El receptor es de color rojo, ¿verdad? Nótese cómo la forma encaja perfectamente, ¿ya? Por eso que cada receptor es específico para una hormona, debido a la forma. Y de hecho el punto uno que aparece aquí es el punto uno que ustedes anotaron, ya previamente. Y dice, la hormona se une a un receptor, ¿verdad? Ubicado en la membrana plasmática. Luego, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un número 2 que dice, la unión hormona-receptor activa una enzima que cataliza la síntesis de un segundo mensajero. En este caso, en este caso del AMP cíclico, ¿ya? Y dentro de todo esto está lo que vimos de la proteína G, ¿ya? La proteína G es como que si nosotros le hiciéramos un zoom ahora a esta parte que está aquí, que voy a destacar acá, como que si le hiciéramos un zoom a lo que ocurrió ahí, eso es gracias a la proteína G, ¿verdad? Que está produciendo a la molécula AMPC, que es el segundo mensajero. Ya entonces, punto uno, aquí tenemos el punto 2, ¿verdad? Y luego vamos a ver que se va a ir produciendo AMPC, que es el que está acá, o AMP cíclico, ¿ya? Ningún problema. Y que eso consumíamos ATP, gastábamos energía en ese proceso. Y aquí simplemente íbamos a ver, que era lo que estoy destacando aquí, acá, que es el número 3, que el segundo mensajero activa otras enzimas. Si se dan cuenta aquí, la enzima que es como un círculo burdeo, violeta, está inactiva, no está funcionando. Pero cuando viene el AMP cíclico, AMPC, se activa. Ya es como que se toma una Red Bull y pasa a su forma activa, que ahora tiene como un color naranja, ¿verdad? Como con un chichón, ¿ya? Y eso va a hacer ahora que esa enzima actúe sobre una reacción química cualquiera, ¿ya? Luego vamos a ir viendo ejemplos. Y las enzimas, cuando están activadas, recordar que las enzimas siempre son específicas, van a producir un efecto dado, ¿ya? Dependiendo de lo que se quiera, ¿ya? Y ahí es cuando termina, ¿ya? Cuando actúa sobre una reacción química que, por ejemplo, esté ocurriendo en el citoplasma. Incluso también podría regular alguna reacción que ocurra en el núcleo de la célula, ¿ya? Continuamos entonces. Duda, consulta, me preguntan. Yo sé que es como muchos nombres y varias secuencias, pero les dejo el video, les dejo la clase grabada, la secuencia y también esta imagen que se la voy a dejar, por si tienen duda o consultas existenciales. De la materia, sí. Ya. Y este segundo punto, que sería nuestro punto 2, ¿verdad? Punto 2, acá número 2 romano, sería la otra situación. Y es ahora cuando la molécula señal o la hormona va a ser esteroide o derivada esteroidal. Esto quiere decir, y en palabras simples, mi lápiz está aquí, acá, ya. Esto significa que cuando las hormonas son, acá está, son esteroides o derivadas esteroidales, significa que van a ser liposolubles. ¿Ya? Liposolubles igual hormona esteroides, se disuelven en la grasa, ¿ya? Como que el aceite que utilizan para cocinar solamente se disuelve con más aceite. Si ustedes le echan agua, inmediatamente se ven dos fases, ¿verdad? Queda una mezcla heterogénea. Ya, perfecto entonces. Recordar eso. Va a ser el segundo grupo, ¿verdad? Que sí se disuelve en los lípidos y que por lo tanto pueden atravesar la membrana sin mayor complicación o sin mayor esfuerzo o gasto de energía. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Le voy a dar unos segunditos. Las hormonas esteroides suelen unir a los receptores dentro de la célula blanco. Vamos a continuar.
Y a pesar de que se ve harto, en realidad es bastante poco, ¿ya? Les coloqué simplemente aquí 5 puntos para tratar de hacerlo como lo más paso a paso posible. Eh, y vamos súper bien en la hora, así que no hay problema. Aunque en ocasiones, yo lo voy a ir leyendo, aunque en ocasiones se unen a los receptores en la superficie de la célula blanco, se puede dar también ese caso, ¿ya? Eh, en el caso de que sea derivado de aminoácido o de proteína de la hormona, la mayor parte de la acción de las hormonas esteroides empieza con la difusión hormonal a través de la membrana plasmática, ¿ya? Es decir, pueden haber casos donde la hormona, a pesar de que sean derivadas de esteroides o sean hormonas lipídicas, incluso así puede que se unan a los receptores de superficie. Pero como el 90% de los casos, en realidad, atraviesan directamente la membrana, ¿ya? Una vez que están en el interior, estas hormonas se unen a los receptores que están dentro de la célula blanco, ¿ya? Y este receptor puede estar tanto en el citoplasma como en el núcleo, ¿ya? Ahora, tercer punto. Los receptores se encuentran en el núcleo o se mueven hacia este luego de la unión hormonal. Como yo les dije previamente, puede ser que el receptor se ubique en el citoplasma, pero habitualmente cuando la hormona se une a este receptor que está en el citoplasma, finalmente también se van a mover hacia el núcleo. ¿Ya? Número 4. Después el complejo hormona-receptor, una vez que ya va o migra hacia el núcleo, se une al ADN en una región que se va a denominar promotora, ¿ya? Hay ciertos genes específicos ahí. Y estimula la transcripción del ARN. Este punto que está aquí, ese punto que está acá, tiene que ver netamente con transcripción y traducción. Se supone que nosotros veíamos primero esa materia y luego veíamos, bueno, en plan común, estoy hablando en plan común, y luego se veía todo el resto de la materia, pero como sugerencia ministerial ahora se pide que se haga al revés, primero que se vea inmunidad y que al final se vea esa materia. Pero, como es tan importante en realidad para la materia de electivo, de hecho es fundamental, lo que voy a hacer es que junto con esta clase, que obviamente ya está listo, les voy a compartir el video que dura 45 minutos. Pero ¿cuál es la gracia de este video? Es que este video habla de la replicación, la transcripción y la traducción en un solo viaje. Ese video equivale como básicamente a todo el primer semestre de clases y es bastante bueno. De hecho, ese es el video más famoso que tengo en YouTube, ¿verdad? Y cuando lo invito a que vean los comentarios van a ver que lo utilizan varias personas que estudian ya en otras universidades, en Chile, fuera de Chile, y que es bastante bueno porque en 45 minutos resume, pero de hecho creo que mi video estrella, ya con más reproducciones. Así que con mucho orgullo lo voy a subir para que lo vean y van a ver que van a quedar locos, ya porque está muy bien hecho y muy lento y se entiende todo. De hecho, cuando yo muera, por favor, enterrarme con ese video en YouTube, ya con una plaquita en YouTube, cuando ya sea un youtuber conocido. Ya. Después de ese entre paréntesis, decir que, y nuestro último punto, el ARN mensajero viaja al citoplasma y dirige la síntesis de la proteína, de proteínas. Y acá les coloqué un ejemplo freak. Por ejemplo, en las gallinas, el estrógeno de una hormona esteroide estimula la transcripción del gen albúmina, provocando la síntesis de la albúmina. Y esa es la proteína que está en la parte clara, no en la yema, en la parte clara del huevo, ¿verdad? Que se va a encontrar en el huevo como suministro de alimento para el pollo en desarrollo. Ya entonces, un ejemplo de hormona esteroide que funcione como lo acabamos de ver, lo tenemos en la gallina, ¿verdad? Cuando ellas tienen una determinada hormona que provoca que vaya a aumentar la clara del huevo, ¿ya? En el caso de que queden fertilizadas. Ya, y esta hormona actúa así, pues atraviesa la membrana y llega al núcleo para dirigir, en este caso para aumentar la síntesis de la proteína albúmina. Y no sé si puedo cambiar o alguien está anotando algún punto o se me cayó el internet y he estado hablando solo todo este rato, que también puede ser, voy a chequear de hecho. Ah, ya, creo que no se me ha... Y para que no se distraigan por mi corte de pelo tan bien hecho, que lo hice yo, cabe destacar, voy a apagar la cámara y voy a ver el chat que algo escribieron. Ah, ya, muy bien.
Voy a colocar entonces, seguir con esto. Acá está. Voy a darle unos segunditos para simplemente, y aquí vamos a casi terminar, justo con la hora, para que vean la secuencia ahora de cómo actúa este mecanismo. Si alguien necesita hablar por el tema de la que estuvimos hablando con Betsy, por favor, me lo hace llegar a mí, o si me encuentra muy poco serio, que también puede ser el caso, ya, es válido. También les puedo, la infografía la voy a subir hoy de la psicóloga. Y también el correo, ya, si yo me encuentro estresado, con mucha ansiedad, me imagino ustedes. También es muy probable que me vean en el diario en los siguientes días, pero no voy a decir nada más, es una sorpresa. Si es que sale bien el proyecto que estoy haciendo para darle cara al coronavirus, para que vean que no somos de cartón. Ya, puede ser, también puede que no. En ese caso sería una muy lamentable situación. Ya, entonces creo que ya estamos en condiciones de pasar al siguiente punto. Ya, Brenda, ya después, ¿sabes qué? Brenda la voy a llamar, pero después. Denme un segundo, ¿a qué se refiere después de esta imagen, Brenda, la que estoy mostrando ahora? Ya, pero ¿cuál? Es que esta es la... A ver, espérame, no sé dónde quedó. Ya, eso era, ya, perfecto. Ya, acá entonces, quedamos aquí, ya con estos 6 puntos, no, 5 puntos, y ahora vamos a pasar a la imagen y vamos a estar tiki-taka. Y luego voy a subir una actividad y me voy a detener un poco a hablar de las actividades. Ya, ya voy a continuar entonces con esta imagen que resumen justamente lo que estábamos viendo. Aquí tenemos básicamente lo mismo. Aquí tenemos un mensajero químico, lo voy a hacer con rojo así bien marcado, acá, ahí. Esa hormona, mensajero químico, molécula señal, ¿ya? Que tiene esa forma, ¿ya? Como vemos tiene como 5 subunidades, ¿ya? Como 5 anillos, ¿verdad? Un poco deforme. Parece como que lo hubiera dibujado yo, ¿verdad? No la Vanessa, que ella se luce que dibuja muy bien, pero bueno. ¿Verdad? Y vemos que y es lo que simboliza esta flecha en negro, pero que yo la voy a superponer con esta flecha roja, que esta puede venir y atravesar directamente la membrana, porque es una hormona esteroide, el liposoluble, y atraviesa directamente la membrana, ¿verdad? Y si nosotros seguimos la secuencia, vamos a seguir esta flecha, vemos que incluso es capaz de llegar directamente al núcleo, ¿ya? Y que su receptor está en el núcleo, ¿verdad? Entendamos que, eh, lo voy a escribir igual, no sé si es necesario, pero que esto que está aquí vendría siendo el citoplasma, ¿verdad? Esto que está aquí sería el citoplasma, ese líquido como celeste, el cito. Y esto que está aquí sería el carioplasma, ¿verdad? Carioplasma, como el citoplasma del núcleo, por decirlo de alguna manera, carioplasma, ¿ya? Y vemos que esa molécula, o esa proteína señal, o esa hormona que era verde, se une a un receptor que es como un Pac-Man celeste, ¿verdad? Y que es específico. Pero, ¿qué es lo interesante? Y voy a proceder a borrar lo que está de más. ¿Qué es lo interesante en este caso? Ver cómo todo este complejo, todo este complejo se mueve, ¿ya? Se mueve completamente, tanto el receptor con la hormona que se une a ese receptor. Y todo ese conjunto ahora se va a unir, si ustedes se dan cuenta, se va a unir al núcleo, al ADN que está en el núcleo, ¿verdad? Esa hebra como zigzag es el ADN. Se une al ADN y actúa como una máquina en el fondo. ¿Han ido alguna vez a los supermercados cuando pasan los productos por caja, ¿verdad? Piensan que sus productos, como su carrito con todo lo que compraron en el supermercado, es el ADN con los genes. Y la máquina por donde la cajera va pasando sus productos y va leyendo el código de barra ahora, sería este complejo receptor hormona, ¿ya? Y entonces va chequeando y va revisando y va viendo en qué punto ella tiene que actuar, como que reconoce el código de barras que les corresponde a ella y ahí actúa, ¿ya? Hace su acción. ¿Y cuál es su acción? Su acción básicamente para este caso va a ser aumentar o producir la síntesis
de proteínas. Es decir, va a transformar el ADN a proteínas. Y eso tiene que ver con la transcripción y traducción, porque primero va a pasar el ADN a ARN y de ARN a proteínas. Y de hecho, noten la siguiente secuencia. Cuando este conjunto se une al ADN, vamos en el número 3, dice, el complejo hormona receptor se une al ADN y hace que la ARN polimerasa se una a un sitio promotor. Un sitio promotor es como el punto de partida, el punto de inicio donde va a comenzar la transcripción, ¿ya? El proceso de transformar de ADN a ARN. Y vamos a pasar al punto 4, que dice, la ARN polimerasa cataliza la transcripción de ADN en el ARN mensajero. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí se articula o se comunica con esto que vimos hace poco. Voy a dar un ejemplo más simple, ¿ya? Para que no se confundan tanto con nombres o con el esquema. Imaginen lo siguiente. Cuando tenemos el receptor, se une a la hormona, ¿verdad? No hay problema ahí. Luego, esa hormona receptor va a ingresar, en este caso, si estuviera en el citoplasma, ingresa al núcleo, en este caso ya estaba en el núcleo, y luego se va a unir al ADN, ¿ya? Ningún problema. Una vez que se une al ADN, equivale entonces a que está en el punto de partida de una carrera, ¿ya? Y cuando está en el punto de partida de la carrera, empieza a correr un poquito, pero un poquito, y se cansa, ¿ya? ¿Y qué va a hacer ahora? Va a encender como la posta, pero en vez de traspasar un palito, como que va a encender una bengala, como en las películas que ven de Terminator, no, de Depredador, qué sé yo, de la guerra, esas bengalas que uno las gira y son de color rojo, ¿verdad? Y emiten un humo. Y entonces el receptor hormona va a encender esa bengala y va a venir entonces ahora la ARN polimerasa. Él va a decir, tranquilo, yo te cubro las espaldas. Y va a hacer la función que le corresponde y va a empezar a fabricar el ARN mensajero para fabricar entonces a futuro la proteína en el ribosoma, ¿ya? Dicho de otra manera, y para hacer la secuencia completa ahora, lo voy a hacer a ver con un color azul, que creo que sería más fuerte. Ya. Molécula señal está aquí. La molécula señal atraviesa la membrana hasta llegar a su receptor. Luego, todo este conjunto se va a unir al ADN. Y una vez que se una al ADN, especialmente cuando se une al sitio promotor, que es como su punto de partida, es como el asiento que tiene en el ADN, es como que si el ADN fuera una micro y el promotor fuera el asiento de la micro, especialmente para esta molécula señal con su receptor, se sienta, ¿verdad? E inmediatamente viene la ARN polimerasa, que siempre está dando vueltas, y se sienta delante de ella. Y le dice ya, yo voy a tomar el buque de aquí en adelante, yo voy a seguir con tu función. Y va a recorrer un camino, y ese camino significa que va a pasar de ese fragmento de ADN, lo va a transformar en este ARN que está aquí. El ARN mensajero que va al citoplasma, porque en el citoplasma están los ribosomas, ¿verdad? Y este mismo fragmento que está en azul va a ser el que va a estar acá ahora, ya como ahí. Y luego él se va a traducir y se va a transformar esta proteína que está acá. Y luego esta proteína va a realizar la función que puede ser degradar algo, fabricar algo o hacer cualquier tipo de acción.